Tengan muy buenos días, respetables hermanos y hermanas. Hoy es otro primer día de la semana, gracias a nuestro Dios, que nos permite congregarnos para honrar y glorificar su sagrado nombre. Es una gran bendición que tenemos con Él y como iglesia para estar en esta comunión. Como siempre, habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot. Oremos. Padre Celestial, una vez más estamos dándote nuestros agradecimientos porque estamos reunidos como primer día de la semana para honrar, para glorificar tu sagrado nombre. Gracias, Señor, por ello. Permite que siempre, nunca dejemos de congregarnos y que el Espíritu Santo me dirija, que tú seas honrado, que cada uno de los que escuchen, tanto presencialmente como a través de los medios electrónicos, seamos todos muy edificados. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estamos estudiando el libro de Génesis, increíble, pero ya vamos por el capítulo 39. Y estamos estudiando en este capítulo 39, donde José está en la casa de Potifar. Ya hemos visto la primera lección, hemos visto la introducción, hemos visto cómo es que José es ascendido a mayordomo de los bienes de Potifar. Y ahora vamos a ver en esta sección la segunda clase que corresponde a el intento de la mujer de Potifar por atraer a José. Y esto está comprendido en los versículos capítulo 39, versículo 6 hasta el 18. ¿Ve? Y más que todo es la parte B del versículo 6, porque la primera parte ya la hemos enseñado en la clase del domingo recién pasado, pero lo vamos a leer completo, ¿verdad? Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Hasta aquí hemos estudiado. Lo que vamos a ver ahora dice, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa ahí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros.
Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Como ustedes pueden ver, esta porción tiene mucha semejanza como cuando los hermanos de José lo vendieron y cuando le dan el reporte a Jacob de lo que había sucedido, lleno ese reporte de una ensarta de mentiras, y esto es bien semejante. Bueno, veamos los versículos 6 en su última parte, donde dice, y era José de hermoso semblante y bella presencia, y también vamos a incluir el versículo 7, donde dice que puso sus ojos en José y le pide que duerma con ella. Hasta este punto a José le había ido bien en todo en Egipto, desde que lo venden y ya entra ahí, pues todo es color de rosa para José, a pesar de que era un esclavo. Había avanzado en posición y autoridad bajo su amo. Esto es realmente grandioso, hermanos. Alguien que en tal condición llega como esclavo y luego gana la confianza de su amo y lo eleva pues de inmediatamente. Sin embargo, su situación cambió drásticamente cuando la mujer de Potifar se sintió atraída a él. Porque la escritura es bien clara, hermano. Yo me quedo sorprendido cómo es que de bastantes hombres de la Biblia el Señor no ocultó cuando eran hombres muy parecidos, muy guapos, muy simpáticos. Claro, la palabra guapo aquí es simpático, hermoso. En México la palabra guapo quiere decir trabajador, es muy guapo, dicen. Es muy trabajador, pero aquí la palabra guapo es una persona hermosa, pues aplicándolo en este sentido que estamos estudiando. Entonces, pues, vemos que era hermoso, de hermoso semblante, bella presencia, y puso sus ojos en José y le propone que duerma con ella. La franqueza de esta solicitud podría indicar que no era la primera vez que ella había hecho tal petición a un esclavo. Yo puedo ver esta situación. A la mayoría probablemente le complacía cumplir sin discusión su invitación sexual. Sin embargo, se daría cuenta de que José no era un pagano que aceptaría tal relación con la mujer de otro. Tenía integridad moral y no se sometería a la tentación de ella. Yo sí puedo ver que esta mujer, no creo que sea la primera vez que se había portado, no me refiero solo a José, sino que era una conducta malévola en cuanto a la sexualidad, a lo mejor con otros hombres. Pero claro, yo lo aclaro, estoy dentro de la especulación, pero es bien fácil deducir tal conducta en este tipo de personas. Versículo 8, dice que, y él no quiso. Esto es bien interesante, hermano. Y él no quiso. Y dijo a las mujeres de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. O sea,
¿cómo yo le voy a fallar a él si ha confiado tanto en mí? ¿Sí? Y ha puesto en mí todo lo que tiene. ¿Ve? José pues no quiso aceptar su proposición. Sin embargo, las razones que dio para rechazarla parecen ser el fundamento que otro hombre a lo mejor podría haber dado para ceder a ella. A lo mejor otro hombre que no respetara a su amo y principalmente que no respetara a Dios, le hubiera caído con una tremenda facilidad. En primer lugar, José mencionó su libertad de la supervisión, porque él dice, su señor no se preocupaba de él, no se preocupaba con él de lo que hay en casa. Incluso agrega y dice que él ha puesto en su mano todo lo que tiene. Qué hermoso es eso, hermanos, que quedémonos solo con nuestra casa, que usted pone en manos ya sea un hombre, ya sea una mujer, independiente de que sea un hombre o una mujer, pero que usted deposita toda su confianza en esta persona porque sabe que esa persona es una persona honesta, y yo diría demasiado honesta. Y realmente sentirse así en una forma tan confiada, ¿verdad? Y esto es lo que sucedió con José. Entonces, ¿qué es lo que vemos? José mencionó, decía en primer lugar, su libertad de la supervisión. Luego en el versículo 9 dice, no hay otro mayor que yo en esta casa. Fíjense. Y él lo dice no con altanería, lo dice porque así era. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Yo me imagino que quizás ni a su mujer, y siendo esta clase de mujer, le había confiado tanto como se lo había confiado a José. Y yo me voy a referir a ello un poco más adelante. En segundo lugar, pues podemos decir que se refirió a su rápido ascenso, porque él dice que no había otro mayor que él en esta casa. Es decir, este nivel de confianza, este nivel de responsabilidad, podría haber corrompido a otro hombre y haberle hecho pensar que podía aprovecharse de la mujer de Potifar, a pesar de que su amo no le había reservado ninguna cosa sino a ella. El argumento de José contra dicho acto inmoral era doble. ¿Por qué? Sería un grande mal porque él violaría la confianza de su amo y sobre todo, hermanos, pecaría contra Dios. Eso es lo principal que debemos de tomar en cuenta. Yo no estoy hablando en ningún momento, hermanos, de menospreciar en José la lealtad a su amo. No estoy quitándole mérito a eso. Tiene un gran mérito, hermanos. Pero sobre todo, cuando José está consciente que si lo hace, va a pecar contra Dios. Esta es una lección para nosotros, hermanos, los predicadores. Ojalá yo sé que muchos predicadores están en el mismo oficio sagrado que yo estoy haciendo ahorita, pero ojalá que oyeran este mensaje. Tengamos nosotros cuidado, hermanos, cuando ministramos a la iglesia, porque las iglesias a nivel mundial, iglesias de Cristo, quedémonos en este campo, siempre predomina más
el sexo femenino. Eso así será. Desde los tiempos antiguos siempre la mujer ha sido más dada a la religiosidad, hablando en términos generales. Pero, hermanos predicadores, tomemos el mejor ejemplo de José, por mejores y tantas oportunidades que tengamos con hermanas, respetémoslas, hermanos. Si usted es casado, respete a su esposa. Si usted es un soltero y si busca a una mujer para hacer su vida con ella, sea respetuoso también. Yo he conocido de predicadores en iglesias de Cristo, hermano, que aprovechan cuando una hermana, su esposo, anda afuera o anda trabajando, y aprovechan para ir a visitarlas a sabiendas perfectamente de que su esposo no está en casa. Ojalá que usted, hermano, compañero de milicia, no sea de ese tipo, porque Dios le va a pasar cuenta a usted. No se sienta temeroso por lo que Alexander Castellanos está diciendo, sino por lo que la palabra de Dios nos dice. Y este caso de respeto de José realmente para mí es muy digno de admirar. Usted sabe, hermano y hermana, que el adulterio es ante todo un pecado contra Dios. La fornicación, pues, es un pecado contra Dios, el Creador, quien establece límites para la expresión sexual humana. Hay límites para ello, hermano. Dice en Salmos 51:4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, una declaración de David, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Que el Señor a nosotros, hermanos, nos tenga por puros. Y mire, no se confíe, porque usted como un predicador viejo, yo un predicador viejo de 73 años, podemos ser tentados en esta situación que el joven José, porque José era un joven, nos da un valioso ejemplo, el cual nosotros tenemos que imitar. Cuando José se dirigió a esta egipcia, utilizó el término genérico Dios en lugar del nombre exclusivo del pacto Jehová, lo cual no habría significado nada para un pagano. Al pagano egipcio le importaba: yo respeto a Dios o yo respeto a Jehová. Eso no le importaba a los paganos egipcios y mucho menos a esta mujer pagana. Incluso en estos términos, el rechazo de José de la halagadora y tentadora solicitud se basaba claramente en el principio de que sería moral y espiritualmente incorrecto. Sin lugar a dudas, en el mundo pagano e inmoral del antiguo Egipto, ella jamás había encontrado un esclavo con una conciencia así. Por eso es que, ya lo he dicho y lo repito, probablemente esta mujer estaba acostumbrada a serle infiel a su marido. ¿Ve? Probablemente, porque sin ambajes la Escritura nos habla de este ofrecimiento para con José. Dice el versículo 10, hablando ella a José cada día, óiganlo bien, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Yo lo que me quedo admirado, cómo es que cada día tentaba a José y José no dejaba de cumplir sus funciones en esa casa, haciendo a lo mejor la limpieza, haciendo todo lo que le correspondía como un siervo que
le estaba cumpliendo a su amo su labor que le correspondía. La esposa de Potifar intentó agotar pues la resistencia de José hablándole cada día, y esto suele suceder, que muchas veces una mujer es tan insistente que hace caer a un hombre. Y claro, evidentemente que se da el caso contrario, pero aquí estamos tratando el caso de una mujer hacia un hombre. Usted mire, vamos a ilustrar esto con la persistencia que tuvo Dalila con Sansón. Vámonos a Jueces 14:17. Y ella lloró en presencia de él. Miren qué astuta. Lágrimas y lágrimas y lágrimas. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas al 7º día él se lo declaró porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Miren, perversa, ¿verdad? Vámonos a Jueces 16, versículos 16 y 17. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Cayó pues. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios. Era un voto que no podían quebrantarlo, y el día que lo quebrantaran, Dios se encargaba de ellos. Porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Entonces, volvamos hoy otra vez a José. No nos quedemos con Sansón, porque el estudio no es, solo lo he puesto como una ilustración. A mí siempre me gusta en mis estudios nunca desviarme, porque la escritura se puede prestar a eso de que usamos un texto para ilustrar y nos ponemos a comentar el texto y dejamos lo que estamos estudiando. Entonces, ¿qué vemos? La fuerza de su carácter, de José, pues, es evidente en que él no la escuchó para acostarse al lado de ella, para estar con ella. En una versión dice, o estar con ella, así. No deseaba alentar sus avances en ninguna forma, ni dar la impresión equivocada si alguien entraba en la casa y los veía juntos, incluso conversando inocentemente. José fue prudente en establecer un límite defensivo entre ellos, negándose incluso a estar con ella. No quería estar con ella, hermanos. Grandioso, lo sigo diciendo y lo seguiré mientras esté dando esta lección de admiración pues por José. Versículos 11 y 12. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, ¿ven? Y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. El problema era que no podía evitarla por completo. Eso es una realidad. Pues tenía que hacer su oficio, su trabajo. Su esposo se iba, se quedaba sola, y a saber cuántas personas más tenía en la servidumbre, pero la mujer propició todo. Eso es lo que yo puedo ver, quedarse completamente sola y provocarlo una vez y otra vez más. Entonces, por eso el problema era que no podía evitarla por completo. Sucedió, dice la escritura, que entró él un día, uno de tantos días, pues,
en casa para hacer su oficio, cuando no habían otros esclavos, en otras palabras, presentes en la casa. Ella se aprovechó de la situación. Esta vez no estaba meramente invitándolo a tener relaciones con ella, sino que ella, óigase bien, ella agresivamente lo asió por su ropa. Asió es del verbo asir, es agarrar, ¿ve? E insistió, hermanos. Duerme conmigo. Cuando ella se asió de la ropa de José, probablemente estaba tratando de hacerlo caer sobre un sofá o sobre su cama, con ella pues. Sin embargo, José se libró de ella y escapó. ¿Quién hace eso como hombre? Cualquier hombre mundano. Eso no es el caso, pero hablo hombres de Dios, hombres que se han rendido, que nos hemos rendido ante nuestro Dios. Al hacerlo, dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. La palabra hebrea para ropa, hermanos, es la palabra beged, con B labial, con G y con D al final. Beged o beged, como uno lo quiera pronunciar. Esa es la palabra para ropa. Es un término general que puede utilizarse para una variedad de prendas de vestir. Óigase bien, es para una variedad de prendas de vestir. Unas versiones indican que fue una prenda exterior o un manto de José. Por ejemplo, nosotros al hablar en nuestro idioma castellano, de nuestra ropa especificamos camisa, pantalón y ropa interior o ropa íntima. ¿Ve? Entonces, a lo mejor si hubiera llevado puesto un manto, habría sido la prenda más fácil para que la mujer de Potifar arrancara de él. ¿Ve? Y mire lo que nos presenta el versículo 13. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, dice. Es decir que la rápida salida de José de la casa podría haber puesto en dudas el relato de la mujer si hubiera tomado su ropa a la salida e inmediatamente decirles a los demás esclavos lo que había sucedido. Sin embargo, sin tener tiempo para pensar en nada, fíjese bien, sin tener tiempo José para pensar en nada más que para escapar. Hay una cita bíblica, ahorita se me escapa, si me puede ayudar la hermana Silvia, buena para la cita, de huir del pecado. Huye, ese es el Nuevo Testamento. Nosotros, el Señor nos aconseja a huir del pecado. ¿Ve? Entonces, José tenía una cosa en mente: quería salir de la situación en la que estaba. José a lo mejor no pensó que la mujer de su amo iba a llegar a tal grado, porque le provocaba. Ya lo hemos visto claramente, día tras día, pero a lo mejor José nunca imaginó que esta mujer le iba a agarrar de sus ropas y se las jalaría, pues se las quitaría. Creía que era el momento, pues, de José, de parte de José, de actuar con rapidez, Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver, pues, en esta situación. Miren lo que tenemos en los versículos 14 y 15. Y llamó a los de casa
y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo. Mire, qué desfachatez, ya ni le llama José. Nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Ella pues pudo usar la prenda contra José como prueba de su versión de los hechos malévolos de ella, por supuesto. Una vez más, pues, la ropa de José fue usada como prueba en su engaño. Usted recuerde el episodio de sus hermanos en Génesis 37, los versos 31 al 33. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Volvamos a José. Aprovechó la oportunidad y acusó a José delante de los de casa. La culpa fue puesta en primer lugar a los pies de su marido Potifar al decir ella: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. La expresión hiciese burla es la palabra sachak. Quiere decir algo así como hacerle el tonto de. ¿Ve? Hacerle el tonto de, o hacerme el tonto, para que usted me entienda más. Consigna esta palabra sachak, burlar. Hay una versión que la pone como insultar. La esposa de Potifar era una mujer descarada y desesperada. Eso es evidente, hermanos. Y buscó exonerarse a sí misma, responsabilizando a su marido de un intento de violación. Incluso utilizó la intolerancia antisemítica egipcia en un esfuerzo por volver a los esclavos de la casa contra José, refiriéndose a él como un hebreo en contraste con el resto de la familia nosotros. Su acusación contra José era la siguiente: vino a mí para dormir conmigo. ¿Qué estaba diciendo? Vino a mí para obligarme sexualmente. Eso es lo que estaba diciendo. Afirmó que cuando ella se resistió enérgicamente y gritaba, cosa que no lo hizo tan bien, él dejó junto a ella su ropa, y esto sí es cierto, deja su ropa, y huyó y salió. Su insistencia en cuanto a que ella había gritado indica que se había opuesto a sus atrevimientos. Servía para absolverla de cualquier delito, imagínense. A lo mejor, si ella hubiera sido honesta, a lo mejor a ella le hubiera tocado que le volaran la cabeza de inmediato. Pero esto lo vamos a ver después. Más adelante, en la ley, si un hombre forzaba a una virgen desposada a tener relaciones y ella gritaba, esta no era castigada como adúltera. Esto lo hemos visto mucho aquí en Génesis y en las lecciones que doy de la vida y ministerio de Cristo. Y por último, bueno, veamos el versículo 16, dice: y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. El texto nos revela cuánto tiempo transcurrió antes de que Potifar regresara a su casa. Sin embargo, su esposa evidentemente quería relatar su versión de lo sucedido
de la manera más dramática. Y yo creo que en esto el sexo femenino tiene más éxito cuando quiere dramatizar algo, independiente de que sea verdad o mentira, pero la mujer es más astuta en el aspecto de dramatizar. Para lograr su propósito, pues, puso junto a sí la ropa de José hasta que vino, ¿quién? Su marido, a su casa. Y miren lo que dice los versículos 17 y 18. Entonces le habló a ella las mismas palabras diciendo, o sea, que le había dicho a los esclavos: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Entonces, pues, repitió la misma historia que había dicho a los esclavos de la casa. Comenzó acusando a su marido de ser responsable de un ataque sexual contra ella, trayendo al siervo hebreo a la casa, como quien dice: vos me trajiste a este hombre y mirá lo que ha pasado, ¿ves? Y dándole autoridad: mirá todo lo que hiciste, ¿ves? Estoy hablando en el lenguaje bucólico salvadoreño, ¿ves? Luego acusó a José de abusar de su puesto, buscando la manera para deshonrarla. O sea, ¿qué es esto? Intentar violarla, hasta, óigalo entre comillas, porque así lo expresó. Sin embargo, insistió en que evitó su ataque, resistiéndosele, y cuando ella gritó, él dejó su ropa junto a ella y huyó fuera. Bueno, yo voy a parar acá, hermano. Yo sé que ustedes están emocionados y cuánto quisiera que los que me escuchan en línea también pudieran participar. Ojalá que un día la tecnología mejore en esto y también lo podamos hacer, ¿verdad? Pero el mensaje que obtenemos aquí es hermoso y nos ayuda a no caer en una tentación y ni ceder a la tentación ante situaciones que se nos pueden presentar. Y hablo con los predicadores, los que predicamos la palabra de nuestro Dios. Perdonen, mis hermanos, si soy duro con ustedes, pero es la realidad. ¿Ve? Es la realidad. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este bello mensaje que aprendemos, que necesitamos todos ser valientes para huir en los momentos que somos llamados al pecado. Sabemos, Señor, que no solo en este nivel se puede ser llamado al pecado, sino en muchos niveles, y que estemos dispuestos a rechazarlo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.